estamos en una semana crucial. En este momento, distintas pulsiones recorren nuestra sociedad, la sociedad peruana, porque habrá votación. Bueno, me imagino que los temas de esta semana irán por ahí, ¿o no? Quizá, ¿no? Sí. Vamos a revisar la semana empezando con Alejandra Ruiz León, los lunes. ¿Cómo estás, Ale? Bien, yo voy a hablar un poco sobre qué mencionan de ciencia los planes de gobierno Mm. y tratando de, porque siempre lo hacía en Instagram, pero este año la verdad que no, no he hecho nada, porque justo, bueno, acabo el semestre, tengo otras cosas, pero voy a hacer eso, voy a revisar los planes y ver qué proponen de ciencia. Más o menos sé cuáles son temas tan relacionados con la realidad. O sea, por ejemplo, un tema constante, me frené, ¿no? Volví. Sí, pero ahí Mi estás, internet estás. es malazo, la vacuna no funciona. Es, no tengo 5G. ¿No? Este, uno de los temas es, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia. Ese tema es como que siempre sale en los planes de gobierno, ¿no? Sí, ministerio, no ministerio, pero al final del día tampoco es algo que yo diga, wow, nos quita el sueño tener o no tener un ministerio, tipo a día de hoy, ¿no? O sea, con la pandemia y todo eso, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de eso y a ver qué sale. Bueno, no sé, ¿qué se le puede objetar a eso? O sea, es... Hay esta cosa del sueño del ministerio propio, ¿no? Sí. Hay como ciertos paradigmas que se repiten. Es a nivel, digamos, de problemática nacional, es el sueño del ministerio propio. A nivel de desarrollo local, es el sueño del distrito propio. Del distrito. ¿No? El 70% del tiempo del Congreso se van a aprobar leyes declarativas. O sea, ni siquiera es que estás creando, no, estás declarando de interés nacional que se cree. O sea, digamos, tiene tantas consecuencias jurídicas como escribir un post-it y pegarlo en la pared, ¿no? Pero el 70% del tiempo se va en declarar ese interés nacional la creación del distrito D. Y un poco veo lo mismo en los planes de gobierno con los ministerios, ¿no? Ministerio de Planificación, Ministerio de Juventud y Deporte, etcétera, etcétera. El de infraestructura también. Infraestructura. Pero mira qué interesante, así como están las posiciones estas de crear ministerio, 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 del otro lado están estos que dicen que vamos a fusionar los ministerios y vamos a reducirlos al mínimo posible. Entonces, aquí hay una tensión. Muchos ministerios, pocos ministerios. Uh-huh. En el margen de los distritos, no. Es muchos distritos y no hay contrapeso. No hay alguien que diga, en 1800 distritos no es sensato. De hecho, con Daniel estábamos trabajando una propuesta de como consulta pública para el tema de Lima. Barranco ¿no? Miraflores. Digamos, en realidad como tener una cosa más macro, ¿no? Pero nada, lo estábamos preparando a inicios de noviembre del año pasado y pasaron un par de cositas que nos quitaron un poco de tiempo. Dos baches. Unos bachecillos ahí. De los ministerios, la primera constitución peruana organizó 3 ministerios. Y cuando llegó Bolívar y vio el descalabro que era todo con 2 gobiernos y todo un desastre, dijo, no, un ministerio único mientras dure la guerra. Los redujo a 1 y de ahí los volvió a poner en 3. Así que desde ahí en adelante que se han ido creando todos los demás. Pero cada ministerio tenía como 3 cosas. Era Hacienda, Justicia y no sé qué más. Uh-huh. Y en el tema de ciencia, Ale, siempre estamos los humanistas y los de ciencias sociales de ¿nos incluyen o no nos incluyen? ¿Somos amigos o no somos amigos? Porque nosotros somos siempre los parientes pobres en todo el tema de discusión de ciencia y tecnología. Incluso, sí, además... perdón, que se dicen, yo soy científica, y le dicen, tú no eres científica de nada. Sí, no, y o sea, hay otra gente que dice, no, debemos dar más fuerza al Concitec, por ejemplo, ¿no? Como que el Concitec ya es una herramienta que más o menos tiene cierto poder y está estabilizado, tiene por lo menos la gente sabe qué es, ¿no? Bueno, algunos. Y tal vez dicen, no, si hacemos un ministerio, o sea, debería haber ciencia en todos los ministerios. O sea, en el Ministerio de Agricultura debería haber fondos de investigación, en el de Defensa. Aquí el ministerio que más tiene para ciencia es el de Defensa. O sea, mi universidad, que es Georgia Tech, vivimos de lo que nos da los militares. El de Defensa y el de Energía. O sea, ni siquiera la Agencia de Ciencias, el NSF, tenemos un montón de becas de ahí, pero nuestro grueso viene de Defensa, ¿no? Entonces, hay unos que dicen, si hacemos un Ministerio de Ciencia,
todos los demás van a decir, no, eso es del Ministerio de Ciencia, ¿no? Y ahí va a morir cualquier iniciativa científica, ¿no? En cambio, si promueven como que en todos los ministerios hay algo y el CONCITEC lidera eso, podrían fortalecer en las otras áreas. Entonces, las dos ideas creo que son válidas, ¿no? Pero no se habla tan a detalle, ¿no? Es más como ministerio, no ministerio, y se acabó la conclusión, ¿no? Entonces, es más complicado que eso, de hecho. Muy parecido a eso es lo que hoy pasa con el Ministerio de la Mujer. Lo mismo, uno debería Sí. de tener el tema transversalizado por todos lados y ser omnipresente, pero no, como tiene la cajita Ministerio de la Mujer, ya todo el mundo cree que ahí se resuelven los problemas. Y resulta que ese es el ministerio más ¿cómo se dice? Que recibe menos financiamiento, el que está más deficiente de recursos humanos. O sea, va a ser bien difícil que desde esa cajita se pueda resolver el problema de género que tenemos en el país. Ujú. Y algo Pero pasa, parecido, pero algo pasa un pare- poco, perdón, dale, Sharon. que algo parecido es con interculturalidad, ¿no? Que es un viceministerio dentro del Ministerio de Cultura, cuando en realidad son cuestiones transversales, ¿no? Y se espera que, bueno, creo que ya lo habíamos hablado antes aquí, que es que todos los problemas referidos a afroperuanos en el país se espera que se resuelvan con una oficina que tiene 5 personas, cuando en realidad estamos hablando de acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso al empleo, es cuestiones de género, ¿no? Y estoy segura que pasa con tantos otros problemas más, ¿no? Qué Sí, bestia, no, ¿no? pasa Pero un poco en con realidad, todos los pero, ministerios. pero es un fenómeno que trasciende obviamente la gestión, la política, o sea, desde nuestra currícula escolar de cuando somos chiquitos, el conocimiento nos lo dan en compartimentos pues separados, ¿no? Sin hacerlos, sin cruzarlos, ¿no? 11 Eh, cuadernos. Sí, 11 claro. cuadernos, ¿no? Y uno no se mezcla con Con el el otro, otro claro. y no los hacemos fructificar. Y creo que eso está cambiando un poco en la educación, por lo menos. Sí, ahora sí, últimamente al menos sí escucho planes, ¿no? O sea, planes educativos de trabajemos por proyectos. Construyamos una guitarra, entonces tienes ahí física, matemática, diseño, no sé, música, pero bacán, es un temaza, Mm. Ale, es un temaza. Sí, las competencias de cada ministerio, hasta dónde el ministerio se puede involucrar y no, ya no es parte de esto, es parte del otro ministerio y todo queda ahí. O sea, ese es el problema, creo, principal de todas las políticas que establece cada uno de los ministerios. Yo he trabajado en varios proyectos que se establecen desde un ministerio y cuando el proyecto empieza a crecer y se establece y te dicen, no, eso ya no es competencia del MINCETUR, por ejemplo, eso ya es competencia de economía, y el proyecto se queda ahí, chao, se acabó. No, y además que, o sea, para temas de investigación, por ejemplo, yo también tengo amigos que trabajan en ministerios, y cada vez que sale el ministro y viceministro, o sea, se va un montón de gente, ¿no? Y por ejemplo, con cosas de ciencia que un proyecto te va a durar mínimo 5 años, 10, ¿no? ¿Cómo vas a vivir con ese trajín de cambiar cabezas todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay también la idea de la gente antiministerios como que no, eso nos va a complicar demasiado para investigación científica, por ejemplo, básica, o de proyectos mucho más largos, ¿no? O sea, que también nuestra propia inestabilidad no ayuda al modelo de la ciencia, que ese es Claro. otro tema que también la gente habla, ¿no? Ujú. Buenísimo. Ahí está. Ale, muchas gracias, Ale. Martes, Alberto de Belaunde y sus camisas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo voy a escribir un artículo que, es más, voy a cabildear con Timmy para que no sea pagado esta semana, porque sí me interesa que sea algo que se comparta mucho, porque algo que aprendí en las 2 campañas electorales que he hecho como candidato es que el grueso de personas no tiene idea cómo votar. Pero maleadazo, ¿no? O sea, todavía hay gente que me dice, oye, yo voté por ti, por Marisa Glave. Y yo pienso en la cabeza, iniciaste tu voto, porque éramos 2 listas distintas, ¿no? O también me ha pasado mucho, incluso en la campaña anterior, estaba haciendo campaña y me dicen, oye, pero ¿tú en qué distrito vives? Porque yo soy de Chorrillos y creo que tú no eres candidato de mi distrito, ¿no? Entonces hay un montón de información de cómo votar que no solo debe ser pensada para nuevos votantes, que hay un montón, sino para todos, ¿no? Explicar que son 3 elecciones, explicar que se puede votar por una sola lista, 2 candidatos o no, más algunos consejos que se están dando
para esta votación extraña, ¿no? Lleva tu propio lapicero, etcétera, etcétera. Oye, eso Entonces es- sí, quiero hacer algo que sea como muy ágil, Ya. muy ligero, pero con información que se comparta, ¿no? Como que, oye, mira, chequea esto. Porque me pasó además el otro día que hice un live con Daniel Olivares y los primeros minutos los dedicamos un poco a hablar de alguna de estas cosas, de cómo funcionan las elecciones, por quién votas, por quién no votas, tal. Y un montón de personas me han escrito diciendo, oye, mi hijo estaba pedazo, porque es primera vez que vota y no tenía idea de la mitad de cosas, ¿no? Entonces es una cosa, No, claro, que tampoco sea pues una publicación de la no. OMPE, ¿no? Trataré Oye, de que sea algo más entretenido que eso. la voz, también tener una versión infográfica y compartirla así. O sea, tipo, ¿no? En dibujitos. Sí. 2, Ujú. 3, 4, ¿no? Sí, sí, Timmy, veamos la manera de hacer eso, Ujú. una Sí. infografía De, gráfica de- tipo Pictoline. sí, claro. Bacán. De explicar Google cómo son Kaiwa. tres selecciones completamente Es lo que, separadas. lo que te iba a decir, o sea, ayer mismo una amiga, un chat, una amiga que ha votado tantas veces dice, ya, si vicio mi voto presidencial, igual puedo votar en congresal. Decía, oye, son 3 elecciones distintas, solo que se vota el mismo día. O sea, y es algo que la gente no sabe o no se ha Claro. comunicado bien, por ejemplo, después de tantos años, ¿no? Es que Entonces, finalmente algo de razón tiene Arellano cuando escribe esto de que, claro, votamos cada 5 años, ¿no? Entonces y no no es hay, una conducta de consumo que te genere, Claro. o sea, digamos, todos creo que somos más avispados a la hora de escoger qué pizza vamos a pedir por delivery a través de Rappi, pero porque es una decisión que tomamos mucho más muy seguido. cotidianamente, ¿no? Hay gente que Pero, se olvida por completo de cómo votar. Es pero probable. si elegimos a los mismos de siempre, ¿cómo no nos vamos a olvidar de votar? Tú dices que es un producto Mm. consciente Sí, claro. para protegernos. Podrías incluir también lo que ocurre por viciar el voto. O sea, porque hay mucha gente que piensa que viciar el voto no tiene consecuencias, digamos, que es una actitud punk, digamos, solamente. Tal cual. Pero sí tiene una implicancia. O sea, sí ocurre algo cuando vicias tu voto. ¿A quién beneficia eso? Entonces, puede ser que lo repienses y digas, ah, no, ni cagando. Porque si vicio mi voto, voy a favorecer a quien menos quiero favorecer. Ese O es sea, no quiero ninguno. claro, Pero el de tema los de los votos válidos. pero de Ese es ninguno otro tema. hay uno que quiero Claro. que a nadie. Y Tal quizás cual. haciendo a ese con mi voto nulo. Entonces, a lo mejor valdría la pena un parrafito de eso, ¿no? O en todas todo maneras, buena caso, idea. Alberto, pensarlo como si fueran preguntas frecuentes, ¿no? O sea, que esté repleto de Claro. preguntas frecuentes y la responda así, Bacán. pam, para que sea una guía bien Me ágil por ahí. encanta. Lo voy a escribir mañana, domingo, en la mañana. Así que si tienen dudas Ujú. o Ya, escuchan, lo hicimos. hay como dudas típicas o si pueden preguntar a sus hijos y tal, paja para incluirlo. Y buenas también para que buenísimo. Timmy tenga tiempo, o sea, la gente ahí, los magos, para que puedan hacer ¿no? Sí, para hacer ¿Cómo? una infografía. Los lumpas de juego de Kaiwa para que Los palumpas de juego de Kaiwa que se pongan a hacer Umpalumpa. algo. Timmy cochea ese, sacará el látigo respectivo. Y con respecto a tu preocupación, Alberto, me imagino que Timmy estará de acuerdo en que siendo una semana crucial, así como ocurrió en noviembre en que liberamos contenido, sí, si los artículos son de interés público claro, e claro. importante, claro que los liberamos, ¿no? No, Ahora, igual, si tiene- igual la semana ya está elegida y no estabas elegido tú para ser Yeah. cerrado, así que todo bien. a mí me tocó ser guardado hoy día. sábado. Y sabes que me da pica, pero era un tema muy importante. A mí también. Pero ya se liberará. Bueno, puedes hacer la trampita de mandar el audio de Spotify. Sí, también. Está. es verdad. Igual es un tema muy importante, pero no es un tema que dependa tanto de la fecha. O sea, que si sale hoy o si sale la Claro, siempre es importante, digamos, sí, claro. Sí, es verdad. deja de ser importante. O sea que Es verdad, pero sí, por coyuntura, sí, hay cosas más urgentes. Gracias, querido Alberto. ¿A quién le toca? Estábamos en miércoles, ¿no? Miércoles, Hugo Ñopo. Miércoles. A ver, yo quería escribir sobre el éxito gerencial y el éxito y el liderazgo político, pero ya lo tocó anteayer de manera magistral.
De repente por ahí me queda un margen chiquitito que puedo poner en un párrafo o dos, pero entonces tengo eso, pero además tengo otra cosa que hace tiempo vengo rumiando a partir de una de las columnas de Ale, ¿no? De eso de que lo apolítico. Si eres un científico, tienes que ser apolítico. O si eres un XXXX, cualquier tipo de profesión u ocupación que tengas, se espera de ti o se pide de ti que seas apolítico. Y eso no existe, ¿no? El personaje apolítico no existe. Y quiero decir algo en esa línea. Mira, los apolíticos no existen, es imposible no tener una ideología. Hasta el mismo enunciado de no tengo una ideología ya es una ideología. Y entonces decir, mira, lo objetivo no existe, lo apolítico no existe. De hecho, estamos en un espacio de opinión. Entonces, escuchen nuestras opiniones. Y lo quiero decir yo particularmente porque sé que mi imagen regularmente es la de el objetivo, el que como muestra los números, entre comillas, hablan con la verdad. Y eso no es cierto, no es cierto. Aún los números, o sea, la elección que está detrás de los números que uno pone es una decisión que tiene sus sesgos, que tiene su ideología, que tiene su manera de ver el mundo. Quiero plantearlo así también para después cerrar diciendo por qué pienso votar como voy a votar. Bacán. ¿Y cómo piensas votar? Lo mismo quería preguntar yo. Ya lo puso en Twitter. No me lo perdí. No, o sea, yo he visto por quién vas a votar en el Congreso. Exacto. He visto eso, Es sí. que esa es como la línea de razonamiento. En estas elecciones, el Congreso es la elección más importante. Después de estos 5 años tan turbulentos, resulta que tenemos que caer en la cuenta de cuán importante es elegir un buen Congreso. Y es ahí donde he dedicado mucho más tiempo para pensar y analizar y ¡pum! Llegué a esta conclusión, ¿no? Voy a votar morado por 2 personas que me representan, que son personas académicas, sólidas. Número 4 y número 8, un científico y un abogado. Un abogado bien humanista. Eso sí vi tu voto congresal. Pero el otro. Me falta decidir el voto presidencial, ¿ya? He visto con un silicio estos días, Hugo. Muestra la pierna, Hugo, por favor. Me falta decidir el voto presidencial. Si mi voto fuera estrictamente racional, si yo fuera un autómata y me leyera la columna que publiqué el miércoles pasado, la decisión clara es morado. Pero no soy una máquina de decidir objetivamente. También quiero elegir un líder. Y ahí todavía me falta llenar la figurita. De acuerdo. Eso es interesante porque a veces, por ejemplo, yo hablo no directamente de política en mi Instagram, pero, o sea, sí de cosas de la vida, ¿no? Y a veces la gente dice, pero ¿por quién vas a votar? Como lo mismo, ¿no? O sea, es como nuestra nuestra respuesta automática es que la gente cuando exige a otras personas que hablen de políticas, que digan solo por quién van a votar, ¿no? Cuando realmente tú puedes decir muchas otras cosas y no acabar diciendo por quién vas a votar, ¿no? Y hasta, yo también pensaba, por ejemplo, cuando expliqué que aquí los periódicos endosaban a Biden, ¿no? O las revistas científicas. Imagínense que Cuba Caigo endosa a un candidato, ¿no? O sea, como que en Perú todavía se siente lejano, porque sería totalmente bias, porque realmente todos estamos o en Lima o todos tenemos unas ciertas ideas, o sea, como que la muestra es mucho más grande, entonces no sé si aquí aplica esa idea de como endosar a un candidato públicamente como medio, ¿no? Eso también es algo que estaba pensando esta semana. Sí, y eso es bien importante, Ale, porque también un endose no es una hipoteca. O sea, un endose es una cosa más instantánea, temporal, para una elección, para un momento. No es que en ese momento te hipotecaste y te casaste con alguien. Claro, no dejas de ser independiente por hacerlo. Exacto. Pero ahí, por ejemplo, yo cuando veía esto de Estados Unidos digo, ya, pero yo sé, por ejemplo, quién es mi representante en Georgia, o sea, como que lo tengo hasta distrito, ¿no? En cambio, en Perú, como que yo digo, si yo endoso tal candidato, yo no sé quién es su congresista en San Martín, yo no sé quién es o sea, yo solo sé Piura, Lima, Junín y ya está, ¿no? Entonces, como que esa idea de que el Perú no está o sea, no se ha escogido tan bien a todos los representantes en todos los departamentos, siento que también hace más difícil que uno pueda decir, candidato, ¿no? Porque yo, y si estoy diciendo este candidato y yo qué sé, en otro departamento su postulante al Congreso es cualquier random, ¿no? Eso también pienso que hace difícil en Perú, como que, abiertamente decir esto. Es interesante eso porque una cosa es hacerlo así con reflectores en redes sociales y otra cosa es mencionar por quién piensas votar.
Porque, por ejemplo, yo hace ya varios días dije en un texto bastante largo que era sobre otra cosa que voy a votar por Verónica Mendoza. Reacciones casi poquísimas. Bueno, porque los que me conocen saben que para qué se van a gastar. Pero en el pasado, un post así hubiera dado millones de ataques y qué sé yo. Pero si yo hubiera puesto una foto de Verónica Mendoza y hubiera puesto vota por Verónica Mendoza, estoy segura que me hubieran salido y saltado encima al cuello inmediatamente. O sea, 14.000 trolls, claro. sí, es interesante esa mezcla. Igual en mi Facebook yo no tengo personas que no conozco, entonces ahí también es un mundo todavía de acuerdo. semi limitado. Y en Twitter no he dicho nada. Es interesante, yo he estado leyendo las reacciones de la gente a raíz de lo de Mateo Prohaska, ¿no? Y había un montón de gente que reclamaba el por qué no lo dijiste antes, porque ahora pues todo lo que has dicho científicamente entra como en duda, ¿no? Y es nuevamente esta idea de la ciencia y una serie de cosas como categorías o disciplinas suspendidas en el aire que no tienen, o sea, que tienen un nivel de pureza que si alguien tiene una simpatía política o la revela, inmediatamente queda viciado, ¿no? Es creo también mucho de cómo nos aproximamos al saber. Y claro, y un poco lo que dice Natalia, ¿no? Hay saberes subjetivos, ciencias sociales, y hay saberes absolutamente objetivos y neutrales, como las ciencias naturales, que obviamente es una idea absolutamente falsa, pero así nos enseñan en el colegio, ¿no? Uno no opina en el curso de Esa también biología. es una ideología. Por Es bien dos. loco, uno no opina en determinados cursos pudiendo hacerlo, pero es la manera como nos acercan a esas disciplinas, ¿no? Yo creo que algo que también limita el debate es el hecho de que discutimos personas y no propuestas, ¿no? Entonces, el otro día alguien me preguntaba como por quién yo iba a votar, bueno, típica conversación en estos tiempos, y esta otra persona tenía muy claro por quién iba a votar, y era por Verónica. Y me dice que no iba a votar por Verónica porque le parecía que su plataforma no hablaba de temas como racismo y discriminación. Y entonces me quedé impactada porque dije, en realidad, no estoy diciendo por qué voy a votar, pero digo, en realidad la única plataforma que explícitamente, que tiene más puntos sobre poblaciones afroperuanas e indígenas, es la de Juntos por el Perú. Entonces es como, ¿cómo llegamos a ese punto en el cual no dialoga, ¿verdad? La persona que tenemos y su plataforma, ¿no? Y la decisión por quién votar. Creo que eso dificulta mucho incluso el endorse, ¿no? Endosar a alguien, porque no puede, o sea, no es simplemente decir, en Juecaibo vamos a votar por tal, ¿no? Sino decir como, bueno, nosotros votamos por tal persona porque A, B, C, D, ¿no? Es una cosa así. Que creo que se ha instalado la idea, por un tema empírico, ¿no? De que al final da igual cuáles son tus propuestas, porque una vez que llegas al gobierno ya tú ves, ¿no? O sea, uno ve el plan de gobierno del APRA, el 2006, y hablaban hasta de cambio de constitución, ¿no? Es una cosa el abuso de los services, era una cosa mucho, o sea, él se pega al centro izquierda en primera vuelta y después se tira al centro derecha en la segunda vuelta, ¿no? Lo de Humala es casi el caso más clamoroso, ¿no? Entonces ya hay como una idea instalada de bacán que tengas un plan de gobierno, eso me dice cuán serio te has tomado este trabajo, pero cuando llegues va a ser otra cosa. Pero son dos cosas ahí, Alberto. Una es que se pueden tirar para cualquier lado dependiendo cómo lleve el viento, que es un poco lo que pasa con el APRA, o para ganar los votos o lo que fuera. Y otra cosa es que no se les permita, porque en lo que pasó con Humala en el 2011 fue muy claramente, si tú no te cambias el polo, compadre, entre la primera y la segunda vuelta, por ti no votamos. Claro. Y hace un rato estábamos hablando exactamente de lo mismo con Verónica Mendoza. Yo estaba diciendo, bueno, si sale elegida en el hipotético caso, ¿qué va a poder hacer? ¿Qué la van a dejar hacer? Y Hugo me estaba diciendo, va a tener que firmar una hoja de ruta antes de la segunda vuelta si pasa la segunda vuelta. Entonces ya mismo, ya ni siquiera es si es que quieren o no quieren, o tienen ideas o no tienen ideas, sino es cómo todo el sistema político hace imposible que realmente haya que uno se quede pegado
y firmemente a lo que ha prometido en su plan de gobierno. Entonces, compañeras, compañeros, yo creo que nos vamos guardando algunas cositas para nuestro Caihuazún electoral de esta semana. Bien. Gracias, Hugo. Te olvidaste aclarar de que si bien nadie es apolítico, algunos somos apolíneos. Bien. Pasamos al jueves. Nuestra querida Sharon González. ¿Cómo estás, Sharon? Hola, buenos días. Hola. Cachangas, dicen por ahí. ¿Quién dijo cachangas? Natalia. Estamos planeando el desayuno. Natalia se electoral quedó con ganas de las cachangas. del domingo. Para ustedes, nuestros suscriptores que no saben de qué hablamos, tenemos obviamente nuestro chat de coordinación y Timi Cochea, nuestro gran productor, el que hace que funcione Jugo de Caigua, nos mandó unas fotos de unas cachangas que se había hecho de puro aburrido para desayunar, así pues esas cosas tiene Timi. Entonces la cachanga es parte ahora de nuestro También, humor interno. también es un gran productor de cachangas. Sí. Además, cachanga es un tremendo nombre, ¿no? O sea, es un nombre muy bazinga. Sí, claro. Otro proyecto, Sí. otra cooperativa. Bueno, este jueves estaba pensando escribir sobre discutir de política con amigos y amigas. Los amigos que perdí. Ujú. O los amigos que no deberías de perder también, ¿no? O los amigos que no deberías de tener. Los amigos que no deberías de tener. Sí, sí, yo, por ejemplo, no hablo de política con mis amigues. Ujú. También porque siento que yo tengo una agenda que la mayoría de personas no necesariamente comparten ni priorizan. Entonces, como que es también doloroso, ¿no? Es como todos los amigos que perdería si es que la línea fuera tan estricta de, si no tenemos la misma agenda política, adiós, ¿no? Yo perdí tantos amigos en el año 2011, Sharon, pero ya me perdonaron. Una vez que se cambió el polo y una vez que Humala no fue tan trágico como parecía, ya me volvieron a hablar y volvieron a ser amigos míos. Así que perdí, pero recuperé. Ahora me quedo un poquito más callada, es cierto, para no perder tantos. Sí. No, dale, Sharon, disculpa. La pregunta es también si tiene sentido, tipo, pelearnos por política, o por políticos, mejor dicho, por estas personalidades, ¿no? Como yo soy pro tal y yo soy pro tal persona, y esas personas no te conocen, en realidad no les importa tu vida, ¿no? O sea, es como ellos están ahí por la política, y no necesariamente por ni siquiera nosotros electorado, ¿no? Pero tú sabes que a mí lo que me resulta más problemático no es tanto la persona por la que se va a votar o no se va a votar, sino el por qué una persona puede ser considerada alguien por la que vas a votar o no vas a votar. Más temprano estaba diciendo que había estado muy chocada por el hecho que personas que considero muy cercanas muy alegremente dijeron, bueno, yo voto con el bolsillo y lo demás me importa un pepino. Y es como... Sí, es fuerte eso. Pero ¿de verdad somos amigos? Como... Y ahí no es porque voto por fulano o voto por mengano o porque me gusta tal o me gusta cual. Es un poco lo que hablábamos ayer con Gus. O sea, yo no puedo entender que una persona que es cercana a mí o que yo siento que tiene estima hacia mí o que de alguna manera me respeta, puede votar por alguien que quiere que me metan en un lugar a deshomosexualizarme. Entonces, eso para mí es como inconcebible, o que no creen en que yo puedo tener el mismo derecho que el resto. Y eso para mí es inconcebible. Entonces, ahí es cuando realmente es doloroso, ¿no? Porque más que simplemente una discusión por un fanatismo, por una predilección, es una cosa mucho más profunda, ¿no? Que las elecciones son ese espacio curioso que ocurre cada cierto tiempo en el cual se evidencian y colisionan nuestras visiones de mundo. Así, pero muy claramente. Y ocurren sorpresas. O sea, yo igual me preguntaba hace poco, cuando descubrí que una amiga, una conocida, muy buena onda, buena gente, de pronto la veo haciendo campaña por un facho. Claro, estudio su background profesional, es de turismo, el sur, toda esa onda, la burbuja, muchos años trabajando en eso. Ya, pero si ves un poquito más allá,
¿Cómo puedes Mm. defender las ideas de un facho, por más que te caiga bien su entorno? Yo Y además, pienso, Es muy complejo todo. Alberto, sí, o sea, más, a veces tengo amigos que también tienen algunos que quieren que sea presidente, que digo, ¿cómo puede ser, no? O sea, va en contra de lo que es otras personas de nuestro círculo de amigos, ¿no? Y a veces sé que ellos no, tal vez, por ejemplo, no dicen, estoy en contra de esto, pero por lo menos no es un red flag para ellos, ¿no? O sea, eso puede ser como, no, lo paso por encima, ¿no? O sea, sé que no están de acuerdo con eso, pero el hecho de que no sea un red flag es como, ¿estás bien? O sea, pasaba mucho con Trump, ¿no? No, la economía, ya, yo entiendo, también quiero que la economía está bien, pero para mí, por ejemplo, Trump, todo lo que sea con la inmigración y que ha seguido con Biden, para mí es un red flag. Entonces digo, no puedo apoyar, o sea, esto ya es suficiente como para decir no, ¿no? Pero para ellos eso es como que, bueno, ¿no? Ya vale la pena Sí. apoyar eso. Entonces, para mí esa es la idea que me pasa un poco más por la cabeza. Nuevamente, o sea, es como en cada narrativa personal hay subtemas que son o prioritarios o menos prioritarios, ¿no? Finalmente es eso, cada uno tiene en su cabeza su propia novela personal. Mm. pero Y sí, claro, los Gustavo, subtemas cambian sí, y sí, el Gustavo, protagonismo pero, varía de persona a persona. o sea, sí, si estuviésemos discutiendo, o sea, por ejemplo, a ver, hay determinada candidatura que yo no votaría, porque creo que la agenda económica no es la adecuada para el país. Probablemente una segunda vuelta frente a distintos escenarios sí votaría por esa opción. Pero es un nivel de discusión programática, ¿no? Donde finalmente, pues, el rol del Estado de la economía, cada uno puede tener una posición y tal. Pero ese tema de los red flags, de las banderas rojas que señala Alejandra, sí me parece algo muy chocante. Mm. Porque claro, ya no estamos discutiendo, no sé, pues cuál es tu posición frente a las políticas antidumping, sino estamos discutiendo, oye, ¿esta persona la consideras un ciudadano o no la consideras un ciudadano? ¿No? O sea, ya son discusiones donde me parece que, y lo que me choca, ¿no? De determinadas personas que veo apoyando a algunos candidatos, donde no es discutible, donde no es, esta opinión la respeto, ¿no? O siento que tampoco es aceptable el hecho de que como te parecen bien determinadas ideas, estas otras, ok. Porque ya dejas lo programático y pasas a lo valórico, ¿no? Entonces te pasas a pensar, oye, ¿cuáles son los valores de esta persona, ¿no? Y me parece De acuerdo. más complicado. O sea, jamás votaría para líder de mi país a alguien que se la pase insultando, pues. O sea, nuestro país, nuestra sociedad no necesita eso. Y te puedes pensar, oye, tú sí, al amigo que de repente nos pues, está apoyando, al que acaba de hacer comentarios machistas, asquerosos contra una periodista. Y esto no te genera la bulla y el escándalo que a mí me está generando. O sea, eso ya es como, oye, ¿a quién tengo cerca, no? Mm. Claro, es que ahí está llevado, Ahora- este argumento justamente que pones, Alberto, está llevado al extremo, al no tener múltiples red flags, sino tener uno solo. Y es el binarizar la decisión alrededor de este concepto que se está llamando la vida o no la vida, ¿no? O sea, quienes defienden la vida, pues entre comillas, toman ese único valor and nothing else matters. Mm. Ujú. Gracias, Sharon, por abrir la caja Quería de decir, Pandora. quería ¿Una decir cosita una más? cosa. ¿Sí? Sí puedo. Que hay temas en los cuales, de hecho, las expresiones de los candidatos pueden ser más visibles o más explícitas, como así. Sabemos que hay candidatos que son anti-homosexuales o anti-poblaciones y comunidades LGTBIQ+. Pero en el caso del racismo, la discriminación y las poblaciones étnicas y racialmente diversas, más bien es muy difícil hacer la diferenciación porque simplemente es invisible, ¿no? Y no es un red flag para nadie. O sea, yo no he escuchado a nadie decir, yo no votaría por este candidato porque no tiene un solo punto sobre tal comunidad o tal comunidad. Ujú. Entonces, creo que ahí, como Timmy decía, sí, es muy doloroso saber que alguien podría votar por este candidato que es vocal sobre sus sentimientos antidiversidad sexual, claro. Pero ningún candidato es vocal sobre diversidad étnico-racial, simple y punto, ¿no? Y entonces es como bien difícil manejar esos matices.
Bueno, solo iba a decir eso. Y voy a escribir sobre los amigos y les amigues y las votaciones. Gracias, Sharon. Por favor, escribe además que el título sea Les Amigues, para que nos llueva Sí, toda claro. la gente. ¡Ah! Sí, ¡La claro. CAE! ¡No! ¡Auxilio! Que es probablemente una de las cosas más cojudas por la cual alguien puede pelearse en redes. Sí, es verdad. Bueno, Yo he aprendido a divertirme con los trolls ahora. Al principio me molestaba muchísimo, ahora me divierto bastante. ¿Para qué? mira tú. Señor Dante Trujillo, el hombre que no está en Twitter. No tengo muy claro, o sea, como casi siempre, sobre qué voy a escribir. Me gusta eso que están hablando ahora, y que casa con esta idea del empresario como sinónimo de un buen gobernante, ¿no? Yo o sea, siempre la idea es que si es o sea, lo que se infiere es que ya que es un buen empresario, por lo tanto puede ser un buen director de un país, digamos, ¿no? Cosa que no se aplica para un director de colegio, por ejemplo, ¿no? O para un rector universitario, o para un general, digamos, que es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, también administran un equipo humano, tienen que ver la logística, tienen que ver la eficiencia, tienen que ver el liderazgo, pero en ello no se piensa como, o sea, el arquetipo que tenemos del director de un país es hoy en día es un empresario, ¿no? Porque además hace dinero, entonces, como hace dinero y todos necesitamos dinero, no importa cómo lo haya hecho, ¿no? Pero más o menos que eso ya escribí, entonces no... Pero es que también casa con un poco con lo de Hernando de Soto. Yo tengo una hermana que es muy pensante e igual va a votar por Hernando de Soto. Ella todavía se cree el mito de Hernando de Soto, ¿no? Por más que haya sido hace por lo menos 25 años desmontado, ¿no? Porque vive como romantizada con la idea del candidato de lujo. Y también votó por PPK seguramente, ¿no? En 2016. Y sí, yo creo lo mismo. Yo creo que muchos votantes de Rafael López Aliaga se tragan el sapo de sus imbecilidades en pro de que él sería el único que tiene... O sea, también es una idea como gaseosa. Estoy seguro que no lo saben con claridad, no lo han leído, pero tienen la idea de que él es el que nos va a sacar del hoyo económico, que es el principal hoyo en el que estamos, ¿no? No sé si darle muchas vueltas a eso. Pienso también que esta semana van a tener que suceder cosas del tipo revelaciones. Es más, algunos medio que han anunciado. A Julio Guzmán me ha parecido escucharle que medio que entre líneas decía algo de eso, ¿no? O sea, es probable que esta semana salgan pullas y destapes y porquerías de esas. Entonces, no sé, eso quizás merezca algunas líneas. Pensé también hacer algo similar a lo de Ale con el Ministerio o sea, con la idea del Ministerio de Salud relacionada, o el plan, perdón, los planes de ciencia, perdón, con los planes de cultura, pero la verdad es que me parece muy aburrido, porque es muy amplio, además, es muy técnico, ¿no? Una anotación, Sharon, no solamente hay un problema de eso he hablado con Alejandro Neira varias veces, ¿no? Que él tiene otra postura, pero es curioso, pero así como hay los temas culturales en el ministerio, o sea, culturales quiero decir de étnicos, ¿no? En el Ministerio de Cultura, también están las industrias culturales y también están los patrimonios, que son cosas que tampoco en principio conversan entre sí, ¿no? O sea, serían como tres ministerios distintos en realidad, ¿no? Y la meta y el plan de cultura del 2030 es hacer que todo esto medio que conviva, ¿no? Y que las políticas sean transversales. A mí me parece súper yuca, pero es la idea, ¿no? O sea, así como tú dices que es extraño que conviva el Ministerio no recuerdo el nombre exactamente, el que refiere a temas étnicos o interculturalidad. Interculturalidad. Culturalidad se llama, ¿no? Correcto. O sea, por ejemplo, eso que conviva con patrimonio a mí me parece como rarísimo, ¿no? O sea, y tienen una oficina al lado del otro y son como absolutamente una lógica operativa distinta, ¿no? Y lo mismo Tiene que ver. Lo mismo con las industrias culturales, ¿no? Tiene que, si puedo, tiene que ver con querer forzar a entender las cuestiones raciales y étnicas como culturales, cuando en realidad no tienen, bueno, al menos para mí, y hay un marco conceptual que lo respalda, no tienen nada que ver, ¿no? O sea, cultura, etnia y raza son tres cosas muy diferentes. Es más, yo diferenciaría
los problemas étnicos y los problemas raciales De acuerdo. en espacios diferentes. Me parece eso, ¿no? O sea, es muy difícil como de aprender, ¿no? Bueno, pero eso tiene que ver con la historia del ministerio Frankenstein que se construyó Alan García a medida y que se inventó Juan Ocio como se le cantaba en el fondo. O sea, si tú piensas cómo es, además, ahí que va, los del INC son los que tienen la plata, porque el patrimonio lo traen las ruinas y las cosas. A ver, ¿qué hacemos con los loquitos que hacen cine? A ver, bueno, ahí los metemos en su propia oficina y les damos una platita para que no fastidien. Ah, bueno, tenemos el tema de, culturalidad, gente diferente, ay, pero después se van a poner a pelear con las mineras, no sé qué. Es un pan con mango, o sea, el Ministerio de Cultura, encima, si tú dices que no le da mucha plata al Ministerio de la Mujer, el dinero que cae al Ministerio de Cultura tampoco es como quien digas un dechado de generosidad. Y encima tienes a estas cosas que compiten, que conceptualmente tienen un problema para conectar, porque además han inventado esta cuestión de la interculturalidad y han creado un viceministerio que no puede dar la talla, porque no va a dar la talla nunca, porque conceptualmente es un problema. Entonces, es como que estás mirándole, es como el cien pies ahí, no sé, es una cosa complicadísima. No, es interesante. Además hay mucha gente que se lo quiere, muchísima gente que se lo quiere echar, y mucha gente que no lo conoce, ¿no? Y que recién lo ha conocido después de Richard Pink, o sea que para peor. Cuando llegó, si no estoy mal, exactamente 50 años después de que Malraux lo creara en Francia, ¿no? En el 59, si no estoy mal. Entonces, o sea, pero es un tema largo y quizás no sea el momento, porque digamos que lo urgente, ¿no? Entonces, todo esto para decirles que no sé de lo que voy a escribir. Así que lo veremos en el camino. Pero ahí yo quería decir algo, justo me mandaba en el chat un link en que López Aliaga decía que quería cerrar 9 ministerios, y en concreto hablaba del de cultura, ¿no? Y esto es curioso, porque al mismo tiempo es como, soy empresario del sector turismo, pero quiero cerrar el Ministerio de Cultura, que es el que de alguna forma mueve... Lo quiere fusionar con turismo o con educación. No, porque esa es la otra cosa que pasa mucho con la cuestión de patrimonio, y que la gente de cultura le fastidia, porque además han tenido ministro de cultura que venía de turismo. Y una persona de turismo lo que quiere es que la gente vaya a Machu Picchu y vaya a las ruinas y pague su platita, pero es algo completamente diferente a cómo se conceptualiza la cultura. O sea, sí puedo entender que López Aliaga, o sea, me parece completamente lógico que en la mente de López Aliaga, ¿para qué Ministerio de Cultura? Turismo nomás, lo demás no importa. Es lo que decía Cecilia Méndez en el año desde el año 92, incas sí, indios no. Así de fácil. Claro. Ha sido más. Es un artículo clásico de Cecilia Méndez sobre cómo hay ese discurso de que los incas maravillosos que nos dan ese pasado glorioso, ellos sí nos representan, pero los indios de hoy... Claro. Au. Y unos incas que se parecen a Alejandro Magno. ¿No? Por supuesto, altísimos, así grandotes, con barba. Colosos. Sí. Bueno, eso, no tengo nada. Gracias, señor Dante Trujillo. Bueno, los sábados me tocan a mí y estoy peor que Dante. No. Siempre estoy peor que Dante. Mentira, tienes como 10 artículos ya escritos ahí, oye, no te hagas No tengo nada escrito y no tengo tema pensado. O sea, para esta coyuntura, ¿no? Porque tengo ahí rebotando ideas, pero para esta coyuntura ninguna. Creo que hoy mientras me lavaba la cara, mientes, dice Ale. Mientras te lavabas la cabeza. Mientras me lavaba la cara y también aprovechaba de hacerme reacondicionamiento, se me ocurrió, o sea, me acordé de la primera vez que de niño sentí orgullo por mi país, por el Perú. Tenía 4 añitos. Y fue por una estupidez, así, tiene que ver con Julio Iglesias. O sea, ya, por ahí empezamos para que se den cuenta de lo ingenuo que puede ser, ¿no? Entonces, probablemente lo que haga sea un recuento de cómo ha ido cambiando conforme ha ido creciendo la relación con mi país y cómo creo que debe ser nuestra sociedad. Probablemente termina siendo algo lírico y guachafo que hable de eso, ¿no? Es probable hasta la actualidad. Quizá haga eso. Pero Gustavo, tu columna es la última que sale antes del corte electoral. Sí.
Sí. Es una gran responsabilidad, igual que Dante, porque para mí ya es demasiado tarde. Hoy ha sido mi última columna con tema electoral. Pero no creas, ¿eh? O sea, si el domingo se vota hasta las 7 de la tarde, Sí. la gente va a leer, pero... Sí, sí, es verdad lo que dice Hugo. Ujú. Dale, Nata. Y bueno, eso. No sé si quieran agregar algo y si no, pasamos a Natalia, que Puede justo ser le toca de el Julio domingo. Iglesias a Julio Guzmán. Julio, Los momentos en que estuve orgulloso de mi país. ¿Te No, imaginas? sería, si me dejas, no vale. Ah, de nuevo con la misma piedra. qué buena. Oye, da para 100 memes. Oye, no sé, de verdad, si Julio Guzmán tuviera un 1% de la frescura y la concha de Julio Iglesias, o sea, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, claro. Pero, Ay, o sea, o sea, esa idea de que nos deberíamos como sentir orgullosos de nuestro presidente o presidenta, o sea, es extraño, ¿no? O sea, cuando la gente quería que Gastón Acurio sea nuestro presidente, ¿no? O sea, la gente era como que, si un ceviche no nos puede representar, que sea el que hace el ceviche, ¿no? O sea, esa idea era súper extraña también. Yo me acuerdo Porque hace mucho, el mejor ceviche, ¿no? Sí. me acuerdo mucho, Que sea Gustavo, ese tema de estar orgulloso de tu país. Me acuerdo el año 2009 que sentenciaron a Fujimori a 25 años de cárcel. Un colega mío, historiador, estaba en México y contó en sus redes sociales algo que todavía se queda conmigo, que es, dijo, por primera vez me sentí realmente orgulloso de mi país cuando un taxista en México me dijo, ustedes realmente tienen un país que se respeta, que pueden meter preso a un presidente como Alberto Fujimori. sí, sí, un poco que tiene que ver con eso. digamos, qué curiosas son esas paradojas, ¿no? O sea, porque por un lado hay eso y por el otro lado hay lo que sabemos. Por un lado hay marchas y al poco no hay. O sea, hay unas aparentes paradojas, ¿no? Contradicciones que enriquecen al personaje que es el país, digamos, ¿no? A esa entelequia que tú dices que de chico te deslumbró, ¿no? Te sentiste, que lo entiendo, y me parece linda la idea, y me parece súper oportuna además, ¿sabes? O sea, a mí sí me parece muy oportuno el momento en el que saliese, ¿no? Una visión más personal y, no sé, subjetiva, digamos, ¿no? Y no tan técnica del país, ¿no? De la situación. Gracias, Dante. Sí, sí, creo que puede salir algo interesante por ahí. Algo saldrá. Además, sobre todo siendo honesto, ¿no? O sea, siendo cursi incluso, vamos. O sea, quiero decir, ya pones todo, pues ya. Ya, me voy, así. Ajá. Oye, sí, no voy a decir más. No, no. Sí, 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 ¿Qué sí. vas a decir? Cortito, como decía nuestro finado amigo. Bueno, Natalia, domingos. Bueno, esta semana, como comenté cuando recién nos conectamos a algunos, he quedado Los muy, puntuales. muy con muchas ganas de que lean mi columna de mañana. Cuando salga este Kaiwasum, la gente ya lo va a haber leído, que es sobre el tema que me parece a mí de la semana que me lo pusieron en bandeja. Yo pensaba escribir algo que aludiera al 5 de abril, que siempre para mí es una fecha ahí muy icónica, pero todo se desvaneció con este tema de la revolución Y y la la tierra. tierra, que me llevó a escribir una columna titulada La revolución no será televisada. Y Qué buen título, claro. Buenazo. sí, o sea, no podía dejar, estaba terminando el libro y no podía dejar de pensar en esa frase y del origen de la frase y de la historia de la frase, de las panteras negras. De U. Scott Hero, ¿no? Sí, sí, y volví a escuchar la canción y qué sé yo, todo como que y sobre la memoria del pasado, ¿no? Porque no discuto lo que es la reforma agraria, ni siquiera discuto lo que es el documental, sino todo ese asunto de por qué debe o no debe pasarse en ese momento, quién tiene el derecho de hacerlo o no, porque me quedé contenta, ya Gustavo me hará las correcciones del caso y sale mañana. Y
como les dije, lo mío va a ser electoral. Esta columna es electoral, no directamente, pero yo creo que sí bastante también. Y bueno, obviamente recomiendo a todos los que puedan ver La Revolución y la Tierra. Yo encontré un link en YouTube que sí funciona. No sé si está funcionando, si lo han liberado por estos días o si funciona porque estoy fuera del Perú, no sé. Pero la película completa la pude encontrar en YouTube. Para la próxima semana, que es el domingo 11 de abril, justamente el domingo electoral, como les decía, ya pensaba un poco que ya el momento había pasado quizás para la primera vuelta, pero no sé. Es decir, para mí los temas electorales son muy, muy importantes siempre y algo de eso va a ser. O sea, la columna definitivamente va a ser sobre las elecciones. No sé exactamente qué parte de la historia electoral me enfocaré. También depende mucho qué va a pasar esta semana, qué va a pasar mañana con las encuestas, cómo estén los ánimos, cómo llegue aquí al viernes, porque yo escribo entre viernes y sábado y veremos, ¿no? De acuerdo, Nata. Una de las estrellas del documental es un juguero, ¿no? Ah, ¿verdad? Carlitos León Moya. Aparece ahí. Claro. Sí, Cierto. además Carlitos hace muchos años que me debe, a mí y a Medio Perú, la biografía de Velasco Alvarado, que por favor. Ya es un mito, ya. Es un mito, Ese libro. claro. Entre los múltiples mitos de Carlos León Moya está la gran deuda que nos tiene a todos con la biografía de Velasco Alvarado. Y bueno, muchas cosas efectivamente salen en el documental. Está además Enrique Mayer, que es espectacular, que tiene cosas muy interesantes que decir al respecto. Y bueno, el documental lo recomiendo muchísimo. Ahorita estoy buscando el link, Sharon, para ponértelo. Y de verdad, vale mucho la pena. Y lo interesante es que Álvarez Rodríguez en su tweet y en sus columnas dice, todo el mundo lo tiene que ver, es un excelente documental, pero no ahora y no en TV Perú. Entonces por ahí también va la discusión. Buenísimo, Natalia. Gracias. Ya le dimos el recorrido a la semana. A ustedes que nos están viendo, que son suscriptores, les agradecemos el hecho de que nos estén espiando, porque si nos están espiando es porque nos están pagando. Muchas gracias por eso. No se pierdan, esta semana vamos a hacer un Caiguazún electoral fuera del ordinario. Iba a decir extraordinario, pero sonaba botadera. Me refiero a fuera de lo ordinario, donde estaremos presentes, si no todos, la mayoría de los jugueros, discutiendo sobre estas elecciones que se nos vienen encima. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.